por un requerimiento de nuestra dirección. Se supone que tenía aquí no, se me perdió. Estamos concluyendo todo el material relativo al proyecto 1, ¿vale? Es decir, ya habríamos avanzado lo que es el alineamiento horizontal, lo que son cálculo de curvas de transición, ¿cierto? Algunos criterios de diseño. Importante con el cálculo de longitud de curvas de transición, hablamos de la transición y cálculo del peralte, porque están muy ligados. Y para completar esta parte es importante, es imprescindible que veamos el alineamiento vertical, con lo cual estaríamos completando ya el total de estaríamos completando la clase de hoy. Con la clase de hoy, ¿me están escuchando? ¿Atentos? Sí, Inge. Sí. Bien, con la clase de hoy estaríamos terminando el programa de la primera parte, lo que tiene que ver con, bueno, básicamente es un repaso de lo que se ha hecho en Carreteras 1 y con lo cual iniciamos nuestro proyecto de Carreteras 2, ¿no? Solamente que ya con un proyecto definido bajo los parámetros o criterios que hemos establecido para esta parte de la materia. Entonces, el alineamiento vertical, como ustedes saben, tiene que ver con la configuración del proyecto en el plano vertical propiamente, ¿no? Como ustedes ven en esta fotografía, fíjense, aquí tenemos un trazo donde podemos apreciar, bueno, lo primero que yo aprecio aquí es pérdida de trazado, ¿no es cierto? Porque no veo qué pasa detrás de la línea roja, pero lo importante en todo caso es que estamos hablando de que es un tramo ondulado, donde ahí yo tengo una curva vertical convexa, luego tengo una curva cóncava, y al fondo tengo nuevamente una curva convexa, ¿no? Entonces, más o menos el perfil de este tramo, más o menos se vería una cosa así, así y así, y el observador está aquí, digamos, ¿no? Y está mirando más o menos así. Está cubriendo un ángulo visual como el que estoy marcando yo con rojo. Bueno, en todo caso, diseñar el alineamiento vertical se trata de que hagamos un proyecto que permita al usuario poder visualizar qué tenemos enfrente, de tal manera que no tenga obstáculos ni sorpresas a tiempo de transitar por la ruta. Bueno, es una ruta que en su momento era empedrada, ustedes fíjense, y que luego, bueno, ya con el proyecto que ejecutamos, y es una ruta pavimentada, ¿no? Ya con curvas mucho más cómodas, más holgadas. Fíjense, esta calzada está de tope a tope, no tiene berma, inmediatamente está aquí ya la vegetación a ambos lados de la vía, bueno, pero eso ya observando la sección transversal. Bien, en cuanto al alineamiento vertical, entonces, tiene que ver con el perfil y con el trazo y la proyección vertical de la carretera. Aquí tienen un ejemplo de lo que sería un segmento con su trazo vertical. Me interrumpen si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda o algo. Me va a gustar mucho que vayamos discutiendo sobre el tema ahí sobre la marcha, como se dice, ¿no? Con verde voy a pintar lo que es el terreno natural. Fíjense, este es el terreno natural, digamos, es una carretera existente con determinadas características y bueno, ahí tienen ustedes cómo estaría el perfil antes de la intervención nuestra, ¿no? Y luego vamos a pintar en rojo lo que vendría a ser el nuevo perfil, en amarillo, el nuevo perfil ya proyectado. Fíjense, este es un perfil ya proyectado en amarillo. La diferencia, si ustedes observan, es que el perfil verde tiene un trazo muy pronunciado, muy pegado al terreno,
en tanto que el trazo amarillo tiene un trazo, digamos, un perfil un poco menos pegado al terreno, pero que ya nos define un tránsito más cómodo para los vehículos, ¿no? Entonces aquí reduzco esta pendiente, aquí reduzco esta pendiente, pongo pendientes menores. Obviamente eso implica que acá yo tenga que poner un terraplén elevado. ¿Cuánto más elevado? Bueno, hay que ver, ¿no es cierto? Acá en este sector yo estoy cortando, entonces tengo corte, tengo terraplén, aquí tengo otro corte. Aquí por algún motivo no quiero ni cortar ni terraplenar, entonces voy a forzar que la plataforma circule por donde está el terreno original o el terreno actual, y luego tenemos un nuevo trazo con terraplén. Entonces, fíjense ustedes, este es el trazo. Este es el trazo proyectado sobre un perfil del terreno natural. A ver, ¿qué nos dice conceptualmente la teoría? Que el perfil longitudinal, que tiene que ver obviamente con el alineamiento vertical, es la línea definida por la intersección del alineamiento horizontal con el terreno natural. Esto es bien importante, ¿no es cierto? Es decir, es la línea definida por la intersección del alineamiento horizontal con el terreno natural. Representa la forma de la superficie del terreno en un plano vertical. Fíjense, aquí yo tengo un plano vertical y me está representando la forma del terreno, ¿no es cierto?, a partir del diseño horizontal. Aquí estamos repasando lo que ustedes lo han visto, esto en Carreteras 1, ¿no? Con mis colegas Maldonado y del plano, corresponden a las progresivas, que son el desarrollo del trazo horizontal medido en metros, representado por puntos cada 10 o cada 20 metros. Bueno, eso cuando veamos el perfil longitudinal. Las ordenadas son las cotas, generalmente medidas en metros sobre el nivel del mar, en cuyo caso son valores absolutos de elevación y que son de comprensión universal, ¿no? Entonces, hablamos que el alineamiento vertical es una serie de alineamientos rectos, tangentes verticales, empalmados por medio de curvas. Las tangentes verticales están definidas por los puntos de inflexión vertical. Bien, aquí tengo yo un ejemplo de un alineamiento vertical. Obviamente este es un trazo mucho más largo. Aquí tengo del kilómetro 0 al kilómetro 2,700. Y aquí tengo yo el perfil longitudinal de todo el trazo, que eran 47 kilómetros, ¿no? Claro, aquí fíjense, esto está exagerado por la escala. Observen que acá tengo 5 kilómetros en esta dimensión y en una dimensión similar tengo 10, 20, 30, 40 metros, ¿no? O sea, claro, la distorsión es grande. Obviamente, este perfil longitudinal en realidad es más indicativo, donde yo, como habíamos visto en una clase previa, yo puedo definir los puntos más elevados, los sitios en conflicto, los puntos más bajos del trazo, ¿no es cierto? Y puedo definir también una pendiente media tocando el inicio del tramo hasta el final del tramo por una longitud, y calculo una pendiente de referencia que me dice que estoy en un descenso desde los 290 metros sobre el nivel del mar hasta los 240 metros sobre el nivel del mar. Pero esta es una información general que la tenemos que generar o elaborar con base en el proyecto que vamos a realizar. Esta es una planilla tipo, la GEO02 de alineamiento vertical, que nos muestra qué información. Bueno, el inicio del proyecto y cada uno de los puntos de inflexión vertical, 1 al 10, bueno, en este caso no sé, pues hasta qué número de curvas llegaría. Fíjense, cada pico y cada vaguada es una curva, ¿no es cierto? ¿Y qué nos interesa? La progresiva, que decimos que es lo que está en abscisas, y la cota, que es lo que está en ordenada. Y esta cota, dijimos, es un valor que está normalmente en metros sobre el nivel del mar, ¿no? Bueno, ¿qué es la distancia? La columna de distancia es obviamente la distancia entre los dos puntos. La primera será entre el inicio del proyecto y el PIB1, ¿no es cierto?
de 0 más 0,0 a 0 más 0,93, ¿cuánto será? Obviamente 93,62. Luego, 289 menos 0,89 será 195,88. ¿Ok? Bien, pendientes. Como yo tengo aquí mi progresiva 0 con cota 289,800 y mi progresiva 93 con cota 289,100, tengo una pendiente en descenso, vale decir negativa. ¿Y qué es? Bueno, ya saben ustedes calcular la pendiente, ¿no es cierto? La diferencia del desnivel dividido entre la longitud y tengo el negativo menos 0,75. Luego tengo mi otro trazo que sería el siguiente PIB en la 289 con una cota 294, vale decir, está casi 4,9 metros por encima, o 5 metros ya, ¿no? Sí, 4,9, por encima del anterior PIB. Por lo tanto, yo tengo mi pendiente en ese trazo, es de 2,50. O sea, aquí tendría menos 0,75 y aquí tendría más 2,50. Fíjense, en todo caso, como este es mi PIB, en el PIB1, a mi PIB1 yo tengo una pendiente de llegada, o si quieren de entrada, y de mi PIB1 tengo una pendiente que es de salida, que sería este 0,250. Cuando llego al siguiente punto, me encuentro con otro trazo que, bueno, nuevamente va a descender, ¿no es cierto? Y tengo nuevamente una pendiente en descenso, que sería menos 2,34, sería esta, menos 2,34, y con una distancia y una cota definida. Entonces vean ustedes cómo se va configurando. Mi pendiente de entrada es la que llega al PI, mi pendiente de salida es la que sale. En el siguiente punto la que llega es 2,50, que era la que salía antes, y mi pendiente de salida es 2,34, que para la siguiente va a ser la de entrada, bueno, 0, 1,67, y así sucesivamente se va configurando esta planilla. Luego, ¿qué tengo luego? Luego tengo la diferencia de pendientes, que es la diferencia de salida menos la diferencia de llegada. Esta es una diferencia que ustedes la han visto ya en carreteras 1, pero decimos que es una diferencia algebraica. Vale decir que en este caso sería 2,550 menos, ¿por qué es algebraica? Porque llevamos los valores con su signo. Menos 0,75. Por lo tanto, la diferencia algebraica de esto, ¿cuánto había sido? Había sido 3,25, positivo. Esto, bueno, siempre va a ser positivo. ¿Ok? Luego, ¿qué nos interesa de esta información? Que la curva sea cóncava. Esta curva de aquí es cóncava, esta es convexa, la siguiente va a ser otra vez cóncava, y así sucesivamente vamos avanzando con los valores, ¿no es cierto? Con los valores que corresponden al tipo de curva según la geometría que vamos definiendo. En cuanto a parámetros, velocidad, bueno, esta es la velocidad de proyecto. Van a disculpar, voy a andar tomando mi té porque ando con mi garganta en mal estado. Entonces tengo aquí la velocidad de proyecto, y este valor K es el parámetro que me define la curva, y esto sale de tablas. De tablas que son calculadas previamente a partir de ¿qué? A partir de la distancia de visibilidad de paso, de visibilidad de parada, etcétera, ¿no es cierto? Paso, parada, y otros criterios más que son los que configuran, ¿qué cosa? Configuran la longitud mínima de una curva vertical. Entonces, cuando yo empalmo estas tangentes verticales, le aplico lo que llamamos una curva vertical. Y esta curva vertical tiene que tener una longitud mínima. No menos de esto, ¿no es cierto? Que tendría que ser una longitud que depende de K y depende de ¿qué?
depende de K y depende de la diferencia algebraica. Entonces, estos están compinchados. Si yo multiplico 325 por 26, ¿cuánto me sale? A ver, un compañero que me ayude con eso. ¿No? Y si probamos para cada caso, voy a tener para cada caso. Ok. Pero el proyectista no puede quedarse con el valor mínimo, ¿no? Sino que siempre tenemos que tener tendencia a adoptar valores que son mucho más generosos en todo caso y que nos permitan una solución un poco más holgada, ¿no? Entonces, el siguiente paso es adoptar una curva, pues, compañeros. ¿Cómo voy a adoptar una curva? Voy a poner una longitud de entrada y una longitud de salida. Normalmente la longitud de entrada es la misma que la longitud de salida, como ven en este cuadro, ¿no ve? Sí, es la misma. Este es el caso, en todos los casos son curvas simétricas, ¿no? La misma longitud al entrar y la misma longitud al salir. Y luego, bueno, tengo esta otra columna que es la suma de las dos columnas y tengo la longitud total de mi curva y necesariamente tengo que verificar cuál es el K que estoy adoptando con esta longitud de curva, que no va a ser otra cosa que dividir 120 entre mi diferencia algebraica. A ver, divídanmelo 120 entre 325. $36,92. Perfecto, ¿no? Y si ustedes verifican para todo este cuadro, pues ahí va a estar, 36,92. Aquí tengo el mismo tramo, pero ya lo he estirado, digamos, el perfil. Acá estaba solamente este sectorcito de aquí. Esto ya lo he estirado y fíjense, ya se ve una cosa mucho más armónica, ¿no? Unas curvas más, digamos, mejor organizadas que lo que habíamos colocado en algún momento. ¿Ok? Bueno, en todo caso, lo que interesa es que ustedes entiendan que, en resumen, o al final, nosotros tenemos que generar un dibujo, un plano con estas características y una planilla con estas características. Este es nuestro alineamiento vertical. Como pueden ver, no es nada del otro mundo, nada difícil. La complicación podría estar en que ustedes conciban una solución adecuada. Lo demás es carpintería. Esto que estamos mostrando aquí es carpintería. ¿Qué interesa? Que ustedes aprendan a manejar conceptualmente cómo voy a hacer esa carpintería, es decir, cómo voy a darle forma al concepto para llevarlo al plano, para llevarlo a la planilla, de tal manera que luego cualquier topógrafo, cualquier otro ingeniero puede interpretar esta información. De eso se trata, ¿no? De eso se trata. Bien. Ustedes saben cómo hemos calculado la pendiente. Fíjense, aquí yo tengo un tramo, un ejemplo. Este pendiente de 8% es típico de qué tipo de tramos. Tramos de qué sería un 8% típico de montaña, ¿no? Es decir, donde vean 8%, 7%, chicos, estamos en un tramo de montaña. Bueno, este es el ejemplo que hemos puesto aquí. Y fíjense, acá yo estoy cortando, bueno, 16, 18, mi corte es 2 metros. Acá estoy terraplenando igual 2 metros. Acá estoy cortando 4 metros en el eje, en fin. Mucho cuidado con eso porque he visto algunos proyectos que me han puesto una cosa así, digamos, ¿no? Cortes muy altos, terraplenes muy altos, cuidado con eso, terraplenes muy altos es fatal. En este caso, sí, adelante. Perdón que le interrumpa. ¿De cuánto podría ser máximo el corte de relleno o el terraplén, la altura del terraplén? A ver, vamos por partes. El corte podría llegar a ser un corte normal, digamos, sin que nos asustemos, puede ser 10 metros. 10 a 15 metros, ¿no? Más de 15 ya son cortes grandes, pero tampoco debería quitarnos el sueño, porque en realidad en cortes
podemos tener 20, 20 y tantos metros, ojo, dependiendo de la estabilidad de la montaña, ¿no? En un corte en roca, por ejemplo, 20 metros no me preocupa. En cambio, si tengo un suelo coluvial, ya vamos a hablar de eso cuando veamos la parte que corresponde. Ahí ya me preocupa un suelo coluvial porque es un suelo inestable normalmente para cortes de esa naturaleza, ¿no? Y bueno, también hay que jugar con la pendiente del talud. Vamos a dibujarles aquí, por ejemplo, un corte. Si yo tengo aquí mi montaña y yo tengo roca, por ejemplo, si tengo roca, yo puedo tranquilamente trabajar con un corte incluso de esta naturaleza. ¿Se dan cuenta? Un corte bien elevado. Pero si no tengo roca y si tengo coluvio, yo tendría necesariamente que trabajar con taludes mucho más tendidos como el que estoy dibujando ahí, ¿no? Fíjense, es un talud tendido. Mientras acá tengo un talud casi vertical, aquí tengo un talud muy echado, ¿no? ¿Por qué? Porque este suelo va a tener unas componentes de movimiento muy grandes que van a llevar a una tendencia que se venga para abajo, ¿no? En cambio, en roca no. En roca esto es normalmente sólido, salvo que yo tenga el cruzamiento desfavorable, ¿no? ¿Qué quiere decir cruzamiento desfavorable? Ustedes se han llevado en geología eso, ¿no? Placas como las que estoy dibujando ahí, donde claro, cada placa se puede mover hacia la plataforma y chao, un proyecto, ¿no? Entonces, bueno, esto lo vamos a conversar en su momento. Pero no se asusten con un corte grande. Lo que sí tiene que preocuparles son los terraplenes. Es decir, si yo voy a tener un terraplén, fíjense, un terraplén voy a dibujar ahí. Esta altura, en lo posible, casi nunca nos interesa o nos conviene que sea mayor a 10 metros. Entonces, esto debería ser en el peor de los casos 10 metros, ¿no? En el peor de los casos. Hemos construido, a mí me ha tocado construir en un proyecto que se llamaba Bermejo Kilómetro 19, un terraplén con 24 metros de altura. Si bien lo hemos compactado, le hemos dado todas las técnicas de estabilidad posibles, sin embargo, en el largo plazo, ese terraplén ha sufrido lo que se llama asentamiento diferencial y, bueno, pues la rasante se ha modificado entre 50 centímetros y un metro, imagínense, es decir, una barbaridad, ¿no? Para camino pavimentado. Obviamente ese asentamiento no se ha producido de la noche a la mañana, ¿no? Sino que se ha ido sufriendo por variaciones diferenciales, como dice el mismo concepto, hasta esa acumulación. Entonces, bueno, en ese caso teníamos un problema. La otra opción era hacer un puente. Y el problema que teníamos que no teníamos plata, ¿no? Lo más económico era usar terraplén. Teníamos el río Bermejo ahí al lado, donde teníamos ingentes cantidades de material granular, grueso, importante, y nos resultaba mucho más económico sacarle material al río que construir un puente que ahí nos hubiera requerido como unos 40, 50 metros de luz, ¿no? Por lo bajo. El proyecto estaba, bueno, les estoy hablando, este proyecto lo hicimos el año 93 al 94. El proyecto, los proyectos en esa época no gozaban de mucho presupuesto, ¿no? En los últimos años sí se han construido proyectos con presupuestos mucho más generosos. En este caso contábamos con no más de 16 millones de dólares. Estábamos trabajando un proyecto de 19 kilómetros y en terreno montañoso. Entonces, imagínense, para esa época más bien logramos hacer una muy buena obra. Pero bueno, en el caso del terraplén, se nos vino el asentamiento unos buenos años después y porque la altura era mayor a 10 metros, ¿no? No sé si queda clara la explicación para el alumno que ha hecho la consulta. Importantes. Recomiendo, he visto varios proyectos
que lamentablemente están considerando terraplenes muy altos, ¿no? Entonces, ahí, imposible, ¿no? Lo que hay que hacer es mover el eje, hay que pegarse un poco más a la montaña, hay que reducir el terraplén. ¿Okay? Bueno, en todo caso, tampoco se asusten mucho, este es un proyecto de curso, donde, y al final, esto va a variar hasta el final, por ejemplo, el drenaje les puede hacer variar rasante, el talud les puede hacer variar nuevamente el eje, en fin, lo que ustedes van a presentar ahora va a ser una primera idea del proyecto, que esperemos sea la mejor, que la hayan pensado bien, y bueno, si algo sale mal, siempre tienen dos opciones más para mejorar eso, ¿no? Lo importante es que, como ahora lo está trabajando cada quien solo su proyecto, pues va a ser más fácil que puedan corregir cualquier cosa. Bien, bueno, como pendiente ustedes ya saben calcular la pendiente y la calculo por diferencia de cotas dividido entre la longitud, entre los PIBs, punto de inflexión vertical. Y bueno, cota en el PIB2, cota en el PIB1, la longitud y el I% es la pendiente vertical en el tramo. Hemos hablado ya de la pendiente gobernadora o la línea de tendencia, que es la pendiente media teórica que permite una primera aproximación del alineamiento vertical y está definida por una serie de pendientes que deben estar ajustadas lo más posible al terreno. Pendiente máxima es la mayor pendiente permitida en el proyecto, el resultado del volumen y composición del tránsito y de la configuración del terreno. Se la utiliza desde el punto de vista económico siempre que no rebase la longitud crítica. Longitud crítica. ¿A qué llamamos longitud crítica? Pregunta para el curso. Cuando una pendiente, cuando una carretera tiene una pendiente de bajada muy pronunciada, en este caso de 8%, se le busca de que no tenga una longitud muy larga, porque ocurre que al momento puede ser rediseñado, porque cuando el vehículo, cuando quiera frenar, puede haber la posibilidad de que sus frenos fallen por la pendiente, por la larga longitud que está recorriendo. Ya, perfecto. Bien. ¿Cómo se llama usted, alumno? Pedro Cusi. Pedro Cusi. Muy bien, digamos, los dos están, que se los voy a pasar por un video, a través de un video para que repasen la forma de cálculo de esto. Pero bueno, les agradezco a los dos compañeros por la participación. Entonces, bueno, esto tiene que ver con la pendiente máxima. Entonces, yo voy a definir una pendiente máxima en función de ¿qué? De que no supere esa longitud crítica, ¿no? Y ahí es donde juega mucho el concepto de las pendientes longitudinales con respecto de la relación peso-potencia de los camiones, ¿no? Obviamente con los que estudiamos esto es con camiones, porque los vehículos livianos no sufren ese efecto, digamos, por el valor de la pendiente longitudinal. Cuando hablamos de pendiente máxima, decimos que es la mayor pendiente permitida en el proyecto. Ojo con esto, ¿no? Es la mayor pendiente producida permitida en el proyecto. Perdón, vamos a reactivar esto ya. Esto también hay que meterlo bien claro. Es la mayor permitida. Eso no quiere decir que, como en algún caso, alguno de ustedes me ha llamado para hacer una consulta con el radio mínimo. Me decía, pero ingeniero, ¿por qué tengo que hacer con el radio mínimo todo? Yo le decía, no, un ratito. Solamente el radio mínimo lo hacíamos para el primer ejercicio, ¿no es cierto?, de planta y perfil general. Pero cuando ya están ustedes desarrollando su proyecto,
Pues donde puedan colocar radios mayores al mínimo, con razón háganlo, ¿no es cierto? Es decir, van a dar holgura a su trazo geométrico del terreno. Es utilizada para salvar obstáculos, la pendiente máxima, y se la utiliza desde el punto de vista económico, siempre que no rebase la longitud crítica, ¿no? Otra vez, volvemos al concepto de la longitud crítica. Ahora esto es importante, chicos, tomen nota. Una consulta, tal vez alguno está grabando la clase, porque me he enterado que habían sabido grabar las clases. Si alguno está grabando, escríbame. Entonces, continuando con nuestra clase, esto es importante que veamos. Como habíamos comentado en su momento, vamos a circunscribir todo nuestro diseño ¿a qué? Al manual de diseño de la ABC. Ojo, es manual, no es norma, cuidado, ¿ya? Son dos cosas diferentes, normas que manuales. Aquí tenemos un manual, ¿ok? Y acá decimos que el manual de diseño en la tabla 241, ¿qué define? Define pendientes máximas admisibles en función de qué? De la categoría, ¿no? Desde vías en desarrollo, locales, colectores primarios, autorutas y autopistas. Fíjense, por ejemplo, si yo tengo una autopista con 80 kilómetros por hora, mi pendiente máxima debiera ser 5%, ¿no? En el caso de ustedes, están trabajando casi todos con colectores. Fíjense esto, qué interesante. Para 60, 70 y 80, algunos han elegido 60, otros 70, y hay algunos audaces que están diseñando con 80. Tienen 8%. Pues es su pendiente máxima, ¿no? Es su pendiente máxima. ¿Ya? Vale. Tenía una pregunta, me decía, pero ingeniero, esto es carretera, no es camino, ¿por qué estoy asumiendo una pendiente de 8%? ¿Y puedo? Sí, le dije, claro que puedes, porque estamos considerando que es una vía colectora, ¿no? Que es una carretera colectora. Aunque, bueno, en alguna parte del manual nos dice que es camino, pero tiene que tener las características de carretera, como la sección transversal, etcétera. Por lo tanto, eso no va a ser un óbice, ¿no? Es decir, usamos 8% como máximo. Importante mencionar que en la tabla 242, el manual de diseño del ABC nos comenta que para caminos de alta montaña, ¿qué sucede en caminos de alta montaña? Y fíjense aquí, ya es independientemente de la categoría, directamente nos dice, depende de la altura, si yo voy a estar sobre los 3.500 metros sobre el nivel del mar, me dice que debería usar para estas velocidades de proyectos, yo debería utilizar pendientes de 7, 6, hasta 5 y 4,5% dependiendo de la velocidad, ¿no? Bueno, en este caso, 5 y 4,5, aquí está la nota. Me dice, la parte que está antes del quebrado es para caminos y la parte que está debajo del quebrado es para carreteras. Entonces, fíjense aquí el manual del ABC nos pone en un brete porque nos dice para carreteras por encima de los 3.500 metros yo tendría que trabajar con pendientes menores. Y esto tiene una importancia, una explicación importante que tiene que ver con la relación peso-potencia de los vehículos. ¿Qué le sucede a un vehículo a mayor altura? ¿Qué le sucede a la operación del vehículo a mayor altura sobre el nivel del mar? Pregunta. Buenas noches. El motor no funciona como en nivel del mar, ingeniero. ¿Nombre? Elguero, ingeniero. Ya, el otro compañero que estaba para aportar. Por la potencia, Inge. La potencia es menor a mayor altura. Correcto, ¿quién habla? Aparicio River. Aparicio Ríos, Aparicio Riva. Aparicio Riva, ¿no? Sí, Aparicio River.
Rafael Alejandro. Ok. Muy bien, jóvenes. Justamente, ese es el principio que nos impide pensar en utilizar mayores pendientes. Sin embargo, ojo con esto. Sin embargo, es importante que consideremos siempre la evaluación conceptual del problema. ¿Cuál sería la evaluación conceptual del problema? Es decir, ¿qué pasa con las unidades de transporte con relación a la potencia que ahora pueden desarrollar? Y si su relación peso-potencia puede permitirles operar con pendientes mayores y cambiar incluso las longitudes críticas. Entonces, eso es muy, muy importante. Bueno, lamentablemente no tenemos una relación en el manual del ABC que nos diga bajo qué relaciones peso-potencia, o si se han considerado algunas variaciones de los últimos años, ¿no es cierto?, de las características de las unidades de transporte. Entonces, bueno, si bien aquí yo tengo una importante restricción, de cualquier forma tenemos que ver en la práctica hasta dónde puedo yo aplicar estas restricciones, porque fíjense, son restricciones muy fuertes y por ahí no vamos a poderlas cumplir, ¿no? Cuidado, es bastante delicado, bastante delicado. Importante para que lo analicemos. Pendiente mínima, nos dice pendiente mínima es la pendiente. ¿Alguien quería comentar algo? Sí, ingeniero, perdón, una pregunta. Dígame. Como tenemos esas dos tablas, y si queremos unir dos puntos que están a distintas alturas, digamos, entre una montaña y llano, las deberíamos considerar por tramos, ingeniero, las pendientes. O sea, en una tabla la aplicamos para un tramo que solamente sea puro llano, y la altura para alturas mayores la segunda tabla, ingeniero. No sé si tenemos que unir dos puntos, digamos, entre Excelente La Paz y Santa pregunta. Cruz, digamos, ingeniero. Excelente pregunta, excelente pregunta. Justamente de eso se trata. Nombre del participante. Chambilla Medina, ingeniero. Villa Medina Wilmer. Muy bien, Sí, excelente, excelente consulta, excelente aporte además. Es decir, justamente en función de lo que nos pregunta nuestro compañero, es que esta tabla ha sido concebida, ¿no? Es decir, yo voy a descender, por ejemplo, Cotapata Santa Bárbara, imagínense. Cotapata Santa Bárbara yo subo desde La Paz 3600, llego a la cumbre, en la cumbre estoy prácticamente con 4500, bajo, llego a Chuspipata casi con 3000 y llego a Santa Bárbara con 900. ¿No es cierto? Entonces, fíjense, justamente estoy aquí con tres umbrales, ¿no es cierto? Con tres umbrales de este control de altura sobre el nivel del mar, ¿no? De 2500 a 3000, de 3000 a 3500 y por encima de 3500. Bueno, este sería Cotapata y este sería Santa Bárbara. En Cotapata, Santa Bárbara hemos trabajado con alturas de 2500 a 3000 y justamente, por ejemplo, el puente San Rafael, donde tenemos velocidad de proyecto que puede estar entre 50 y 60 kilómetros por hora, la pendiente es de 7%, ¿no? Es decir, es lo más razonable es que vayamos sectorizando en función de la altura, y fíjense, estamos hablando de tramos relativamente cortos, donde tenemos variación de altura, pero así, dramática, ¿no? Cotapata Santa Bárbara, por ejemplo, son 47 kilómetros. Y en 47 kilómetros, ¿cuánto desciendo? 2000 metros, ¿no? Pues fíjense, es pues brutal el descenso en una longitud relativamente corta. Por lo tanto, la apreciación de Wilmer es certera, ¿no es cierto? Es decir, tenemos y podemos aplicar y jugar con los parámetros justamente para que las restricciones
no nos afecten a toda la carretera, sino solamente al segmento en conflicto, ¿no? No sé si queda clara la aclaración. Sí, ingeniero, está bien, gracias. Muy bien, gracias a ti, más bien, muy buena pregunta. Ingeniero, una pregunta. Adelante. En la práctica uno nos decía que tomar en cuenta que el camino pertenece a la red vial fundamental y eso correspondería a una carretera primaria. ¿Ya? ¿Está bien? Y en el ejemplo nos estaba diciendo que teníamos que tomar. Correcto, una Y en el carretera. ejemplo ya Correcto. El problema es que cuando estoy hablando de una primaria, normalmente voy a exigir el cumplimiento de estas pendientes, ¿no? Por las características de esa ruta primaria. Sin embargo, el tramo que ustedes tienen es un tramo casi de montaña, porque es un tramo ondulado, que forma parte de la red vial fundamental. Sin embargo, ese tramo está considerado como un tramo colector, ¿no? Entonces, por eso, a ver, volvemos a mencionar el concepto que les había dicho, porque nosotros tenemos, es un manual de diseño que no establece un concepto vinculante, ¿no? En el cual tengamos necesariamente que cumplir con lo que dice ese manual. Si fuera normativa, probablemente, ¿no? Si fuera normativa, probablemente, como normativa, como es la Constitución Política del Estado, los reglamentos, etcétera, que son de cumplimiento, que no puede estar sujeto a interpretación. En este caso es distinto porque estamos hablando de un manual que nos permite justamente lo que hablábamos con ustedes también hace unos minutos, definir incluso rangos de aplicación de algunos conceptos y también, como les comentaba en algún momento, qué pasa con mi relación peso-potencia, ¿no? Es decir, incluso puedo llegar yo a evaluar este concepto para ver hasta qué punto yo puedo tener algunas holguras con respecto a alguno de estos parámetros, ¿no? En todo caso, muy pertinente la observación y valga para aclarar que si bien ustedes van a trabajar con características de colector, no deben dejar de tomar en cuenta que estamos hablando de rutas de la red vial fundamental, ¿cierto? Y que donde podamos darle características de un primario, hagámoslo, pero donde podamos. En el caso que estamos hablando, es un tramo con muchas restricciones desde el punto de vista topográfico. He recibido algunas consultas precisamente con el tema de pendiente, ¿no? Es decir, ¿qué hago con la pendiente, ingeniero? No puedo acomodar una pendiente. Entonces, incluso hablamos de, por ejemplo, reducir la velocidad en algún caso para que puedan acomodar mejor los parámetros, ¿no? No sé si quedamos claros con la exposición. Sí, ingeniero. Y una Ok. pregunta, ingeniero, de las dos tablas, ¿cuál podemos hacer prevalecer? ¿Cuál prevalece? Bueno, en principio la 241, ¿no? Y si necesitamos hacer mano de la 242, aplicar en todo caso y donde corresponda, alguna se va a sobreponer a la otra, sobre todo en términos de seguridad de las operaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo hablo de para 60 kilómetros por hora, entre 2.500 y 3.500 o mayores a 2.500 metros sobre el nivel del mar, no debería exceder el 7%. Cuando yo me voy a la tabla 241, fíjense, a mí me permite hasta 8%, ¿no es cierto? Pero si yo estoy ya en este rango de alturas, pues no voy a poner 8, le voy a poner 7, ¿no? Le voy a poner 7%. Obviamente, si no estoy haciendo otras evaluaciones, como ser peso-potencia o algo que me permita justificar el uso de un 8%, ¿no? Sí, se puede poner. El problema es que en las operaciones vehiculares es donde los camiones van, sobre todo si están yendo a su límite de peso-potencia, pues van a ir, han debido ver ustedes en sus viajes algún camión que ahí está sufriendo, no está hoy apenas trepando.
es porque estamos con una pendiente que está por encima de la que el camión tiene capacidad de superar de manera cómoda, ¿no? Entonces, en resumen, van a aplicar la 242 cuando sea necesario por este concepto, ¿no? Lo que les explicaba, para 60 o para 70 kilómetros por hora inclusive, me está diciendo que puedo usar irrestrictamente 8%. Pero si estoy en este nivel de altura sobre el nivel del mar, fíjense, el máximo que me permite es 7%, ¿no? Así que, bueno, importante la pregunta y sirve para aclarar. ¿Alguna Está bien, ingeniero. Ok, gracias. El último en preguntar, ¿quién es? Perdón. Dice, pendiente adoptada para facilitar el drenaje en cortes, lo mínimo debería ser 0,5%. Y también el manual nos habla de que en terraplenes deberíamos tener un mínimo. Sin embargo, en la práctica yo aplico, si tengo un terraplén muy largo, pues le aplico 0, ¿no? Si es una zona muy plana, me ha tocado diseñar en el Beni, en Trinidad Puerto Ustares, me ha tocado diseñar en Neptune Puerto Bush, zonas donde la pendiente es pues natural, es prácticamente nula. Entonces, bueno, colocamos 0% de pendiente. En su caso, alguien te pregunta, te observa y te dice, pero el manual dice que no puedes hacer eso. Yo le digo, el manual me dice que tengo que darle condiciones de escurrimiento al agua que cae en la plataforma. Entonces, cuando ustedes revisan las secciones transversales, siempre vamos a tener el bombeo, ¿no? El bombeo. Imagínense, yo tengo un bombeo aquí. ¿Y ese bombeo normalmente de cuánto es? A ver, ¿quién me dice? 2%, dije. 2%. Esto puede ser de 2 a 3% inclusive, ¿no? Y cuando estoy en curva, ¿cuánto es? Ya han visto ustedes, ¿no? Superalte, ¿cuánto sería? Curva con radio mínimo. Durante máximo. 8%, ¿no? Entonces, fíjense, yo puedo estar en una planicie y puedo tener 0% de pendiente. No necesito dar el pendiente longitudinal en un terraplén. ¿Por qué razón? Voy a dibujar el terraplén. Porque la pendiente de la calzada es mayor que cualquier pendiente longitudinal que yo le dé, ¿cierto? Entonces, bueno, si alguna vez algún revisor les exige colocar pendiente, bueno, para no discutir, pueden colocar, pero en mi opinión, con que demos una muy buena pendiente transversal a la plataforma, pues estamos resolviendo el problema de escurrimiento de agua, ¿ya? Les comento esto porque, bueno, es un tema que a mí me interesa, como siempre les dije, ¿no? A mí me interesa que acá tengamos capacidad de analizar y salgamos con la capacidad de resolver un problema con la competencia, no de cumplir una norma, no de cumplir un reglamento, más bien con la capacidad de poder crear normas, de poder crear reglamentos, ¿no? ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? Bueno, evaluando, estudiando las soluciones, buscando alternativas creativas dentro de lo que nos permite la técnica, ¿no? Y el cálculo. Bien. Entonces, por eso digo, puesto que la pendiente transversal de la calzada permite el normal escurrimiento del agua. Aquí sí, nota, ojo con esto, ¿no? Especial cuidado se debe asumir en casos de curvas horizontales con transiciones de peralte en segmentos con largas curvas de transición. ¿Se acuerdan de lo que hemos hablado cuando conversábamos de la longitud de la transición? Y les decía, tampoco puede ser muy larga porque hay lugares donde nos podría quedar la pendiente con 0. ¿Se acuerdan del ejercicio de los grafiquitos? Y decíamos esto, ¿no ve? Decíamos que esto no puede estar en 0. ¿Por qué? Porque el agua no va a escurrir. Aquí sí sería grave que nuestra pendiente longitudinal sea 0 y además la transversal tengamos un tramo con 0. Ahí con certeza que vamos a generar un tramo con hidroplaneo. Por lo tanto, acá especial cuidado, ¿no?
A ver, haremos un ejercicio de alineamiento vertical para ir calentando motores. Yo tengo aquí este ejercicio, este ejemplo de un tramo. Les había mostrado, este es el terreno natural, este es donde está el cursor. Y tengo la rasante y luego tengo la subrasante. Ok. Entonces, yo tengo que generar mi planilla GeoC02 de alineamiento vertical. Y como yo ya he trazado este en mi AutoCAD, yo ya tengo mi PIB definido, que sería este. Mi 33, tendría aquí mi 34, aquí tendría mi 35, ¿no es cierto? Entonces, yo calculo la planilla. Pues, ¿qué es lo primero que hago? Lo primero que hago es trasladar los datos de cada PIB a la planilla, ¿no es cierto? Y como pueden ver ustedes, aquí yo llevo 15 más 531,57, llevo la cota, que es 257,879, llevo de 34, que sería 15,705,34, 263,709, y del PIB 35 tengo 15 más 922, la cota 256. ¿Ok? Listo. Bueno, la distancia, acá sería la distancia entre el 32 y el 33, me da 211,57. Me da además la pendiente, que era una pendiente que venía por aquí, lo estoy dibujando por ahí, así. Ahí, hasta el PIB, que es menos 280. Ok, el resto hay que calcularlo, chicos. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto sería la distancia aquí? La primera distancia, luego la segunda distancia. A ver, vayan calcúlenmelo. Fíjense, hay que calcular distancia, luego hay que calcular pendiente de entrada y las diferencias de pendientes. Así que ahí les doy, empiecen a trabajar con eso. Menos sería más. 356 tengo 1043. ¿Qué tipo de curva es? La primera es cóncava, la segunda es convexa. Y la siguiente convexa. es cóncava. Es cóncava. Entonces, cóncava. Todos los primeros datos. Tendría que igualmente jalar los datos de las progresivas, ¿no es cierto? De los PIs. PIB 35 había sido 15,922, 256. El PIB 36, 16,305, 282. Estamos trasladando los valores, ¿no? Este es el que se ve aquí, ¿no? Y así. Aquí tengo el PIB 37, igualmente tengo que jalar sus valores, ¿no es cierto? 279,200, y el PI 38 sería 267,100 la cota, y la progresiva 16 más 700, ¿no? Ok. Las distancias, calculen por favor, distancias, calculen pendientes, entradas y salidas. Ahora participen otros. Si no, nuestro compañero Cusi va a acaparar todas las respuestas. Bueno, este es un ejemplo, nada más. Igual, otro tramo. Acá yo tengo ya el perfil del terreno en esa línea gris. Voy a poner el resaltador. Aquí está esta línea gris, es el terreno natural. Fíjense. Las líneas verde y amarillo son los bordes que le llamamos líneas de offset. ¿Qué son los offsets? Son las intersecciones del proyecto con el terreno natural en los extremos izquierdo y derecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, cabecera de corte pie terraplén sería la línea sepia y la línea verde sería carretera corte pie derecha. Entonces, sepia es izquierda
y el verde es derecha. ¿Qué es cada línea? Por ejemplo, si yo estoy en este corte, aquí es corte, ¿no? En esta sección aquí, este es corte. Yo tengo el terreno aquí, tengo mi perfil aquí ya. Entonces observen, el eje me está dando la línea gris, que es el perfil en el eje, ¿no es cierto? Eje. Y el offset izquierdo es este punto, que me está dando un perfil, ¿no es cierto? Entonces el offset izquierdo es el sepia. Entonces este es el sepia. Aquí en este corte, este es este punto. Y el verde es este otro de aquí, que es el lado derecho, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve esto? Miren, me da una información interesante porque me está mostrando aquí que esta sección del corte. En cambio, cuando yo veo acá, por ejemplo, un perfil longitudinal, me encuentro como estoy en un terraplén, ¿sí? Entonces tengo aquí la plataforma, tengo aquí el eje igual, ¿no es cierto? Y tengo también los offsets, o cabecera de corte, pie de terraplén. En este caso sería pie de terraplén. Acá la gris sería en este punto del eje, en la línea gris. En este caso la gris también sería aquí, no aquí abajo, perdón. Sería aquí, en el terreno. Y a la izquierda, fíjense, a la izquierda sería el sepia, sería este punto, aquí, esta intersección, y a la derecha estaría este otro punto, que sería la verde, ¿no? Ok, entonces fíjense, esta es la información que nos da. Acá tengo otro segmento de una curva cóncava, igualmente, ¿no? Acá, por ejemplo, cada cuadro me representa 2 metros. Yo tengo entonces aquí un terraplén de más de 2 metros, ¿no? Ya les dije, 2 metros no me preocupa, es una altura relativamente normal, ¿no? Y aquí tenemos el caso de una curva convexa. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Antes de entrar a esto, que es un poco más largo ya, nos daremos 5 minutos de descanso. Son las 20:16, 20:20. Volvemos.